Astros operan todo el tiempo, hay cuestiones astrológicas que no pueden eludirse, y si hay alguien que siempre acerta con sus predicciones es Juan Cruz Sirius, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Qué tal, Lucas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido, un placer tenerte acá como siempre que has venido y siempre has acertado en absolutamente todo. Por eso también la intriga, por eso estamos expectantes con el verano que hemos tenido. Pues ya nos habías avisado más o menos en el mes de septiembre, una cosa así, que con la influencia de Marte íbamos a tener un verano con peleas, con incendios, con todo lo que Un no nos da verano, respiro. sí, un verano caliente, porque esto lo publiqué en un artículo en mi web en septiembre, que el planeta Marte iba a estar muchos meses en el signo de Cáncer y tocando planetas que Argentina tiene en su carta natal en esa posición, porque no es solamente que Argentina es canceriana, sino que también allí está Venus, está Mercurio. El día del 9 de julio de 1816, cuando Argentina se independiza, esa es la carta astral del país, y tiene una muy fuerte influencia canceriana. Entonces ese planeta Marte, que está asociado ya para los romanos, era el dios de la guerra, ¿no? Iba a calentar las aguas cancerianas de Argentina. Es cierto que el verano, al menos diciembre, trascendió con cierta tranquilidad, pero ya estamos viendo ahora en febrero, y creo que seguiremos viendo en marzo, situaciones de gran dificultad, tensiones, porque al estar involucrado el Sol, representa también al presidente, al rumbo del país, lo podemos ver un poco más exacerbado, más radicalizado, tomando decisiones impulsivas. O sea, esta información tiene que servir también a modo de prevención, en llegado el caso a las esferas gubernamentales, pero también para los ciudadanos de a pie. En este sentido, el clima astrológico de Argentina va a ser más violento, más tenso. También Marte está asociado mucho al tema de los incendios, el fuego, ¿no? El fuego simbólico, como a veces pueden ser discusiones, tensiones, echar funcionarios, todo ese tipo de, o pelearse con otros mandatarios o con la oposición en un clima más violento. Eso simbólicamente podríamos decir el fuego, o el fuego en lo concreto, ¿no? El tema de los incendios, como estamos viendo en el sur, que yo eso lo había anticipado, advertido en el mes de septiembre, había dicho, ojo, en febrero, que el tema de los incendios puede ser algo muy que puede ocurrir y que puede sacudir con gran preocupación a alguna región de la República Argentina. Creo que eso lo estamos viendo y lamentablemente me parece que puede continuar el clima marcial, porque como te explicaba, durante febrero y marzo es el momento donde está más fuerte esta influencia astrológica. Claro, inclusive también lo podemos relacionar, todo esto que estás diciendo está concatenado, pienso también, con cuestiones que atienden a declaraciones del presidente, por ejemplo, en torno a la comunidad LGBT, que han hecho hervir un poco todo este caldo social que ya venía bastante agitado. Claro, es cierto, fíjate cómo a nivel declamativo de las declaraciones para, podríamos decir, los que no piensan como él, pero también incluso para... Fíjate las declaraciones de hace pocos días con respecto a Ramiro Marra, ¿no? Esto de decapitar o esto de la guillotina, todo eso es muy marcial, ¿viste? Tiene que ver con el filo, las armas de fuego, los enfrentamientos, las decisiones así impulsivas, esto de querer dar o bajar una línea muy fuerte. Todo esto tiene que ver con este tránsito astrológico de Marte, que se puede ver reflejado en diferentes áreas, como estamos viendo, ¿no? Con respecto a la oposición, con respecto a sus funcionarios, con respecto a lo que está pasando a nivel también de la tensión. Incluso podemos ver que probablemente variables económicas vayan a empezar a moverse en estas próximas semanas y meses, lo que estamos viendo en el sur con los incendios. Es decir, no es que Marte es una sola cosa, sino que en el compendio de lo que Marte representa, que como decíamos, violencia, tensiones, discusiones, a veces accidentes, a veces situaciones fuertes a nivel de las fuerzas de seguridad también. Bueno, en todo eso va presentándose en la realidad diferentes acontecimientos que tienen que ver con esto, que bueno, como te digo, fue anticipado hace meses, cuando el clima todavía era más tranquilo a nivel social y a nivel general en Argentina, podríamos decir. Ahora, ¿qué se puede anticipar a grandes rasgos, si bien estamos en este clima que es bastante virulento? ¿Qué es lo que se puede anticipar o lo que se puede de alguna forma prestidigitar a través de los astros de lo que vendrá? ¿Cuándo sale Marte? ¿Cuándo deja de ejercer esta influencia? ¿Cuándo entra otro planeta? ¿Y cuáles son los resultados y los impactos que va a tener en el país? Está bien lo que me preguntas, Lucas, porque en febrero y marzo está muy fuerte esta influencia de Marte. Entonces, en mayor o menor medida, yo creo que vamos a seguir viendo acontecimientos con respecto a esto que hemos estado conversando. Luego de abril, mayo, junio, diría yo, en ese momento, entra en juego ahí el planeta Neptuno, en la carta natal de Milei y en la de Argentina. Okay. Neptuno, que es un planeta que está asociado a lo que no tiene bases sólidas, a la irrealidad, a la falta de rumbo, en astrología económica asociado a la inflación,
porque justamente a veces tiene que ver con la emisión monetaria, en otro momento con las burbujas financieras. Pensemos que Neptuno estuvo muy fuerte en 2023 en Argentina, en la carta natal de Argentina, que fue el año donde la inflación también se disparó, se generó toda esa situación con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y de Massa. Ahora en 2025 vuelve a operar Neptuno. Entonces, yo creo que estamos de alguna manera viendo, no necesariamente tiene que dispararse la inflación, es una posibilidad, no es lo único, pero cuando aparece Neptuno hay como una distorsión de la realidad, es como hay algo que no está funcionando correctamente. El presidente puede estar no viendo con claridad las cosas, el análisis económico, el análisis político, entonces hay mayores posibilidades en esos meses que las variables económicas puedan desbordarse o incluso, como esto que te hablaba, de una burbuja que puede pincharse, ¿no? Entonces, lo que ahora que quizás las encuestas supuestamente están dando una muy buena imagen, etcétera, etcétera, cuando está Neptuno operando, hay que ser cuidadoso con eso, cómo se observa la realidad, cómo la observa el presidente, el gobierno, porque lo que todo parecía color de rosa, cuando aparece Neptuno, de golpe es el alfiler que puede pinchar el globo. Entonces hay que ser muy prudente. Entonces, a nivel económico, lo mismo en esa sintonía, diría, prudencia. Yo no veo como un despegue económico, lamentablemente, ojalá me equivoque, por supuesto, yo vivo acá y quiero que esto mejore, claro, pero exactamente, en esta primera mitad del año incluso es delicado, es como para que el gobierno lo administre con mucho cuidado, con mucha realidad, pragmatismo, que no se encierre, porque esto de Neptuno a veces como que las personas nos podemos como obnubilar con algo o encerrar con algún pensamiento, no escuchar los consejos, entonces esto en relación al presidente y al gobierno, ¿no? Para que esté atento en ese sentido, porque es un arma de doble filo que puede, como te decía, pincharse alguna burbuja o si no llegara a pincharse es como que se va inflando, pero en determinado momento eso puede llegar a explotar más adelante. Así mismo, podríamos decir que está caminando un poco por un borde. Sí, porque además, como hemos anunciado ya desde hace tiempo, la astrología argentina en 2024 y 2025 es bastante tensa. La carta natal del país tiene aspectos astrológicos complicados que hay que decir lo sorteó dentro de todo el gobierno y el presidente con cierta facilidad o mejor de lo esperado para lo que eran y son los aspectos en su carta y en la carta de Argentina. Pero no hay que confiarse porque esto puede darse vuelta en cualquier momento. Entonces, lo digo por el clima astrológico que hay en la carta natal del país y del propio presidente. Entonces, él tiene que seguir de alguna manera tratando de escuchar incluso a sus allegados. Fíjate que esto que ha pasado con Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Que sí, de ser su ídolo prácticamente y el mejor ministro de Economía porque le ha esbozado una crítica o una sugerencia de buena manera, diríamos, ¿no? Alguien con su ideología, etcétera, pero él ya lo tomó de una manera como claro, un ataque, ya lo catalogó como no recuerdo qué calificativo usó contra el que él consideraba el maestro, ¿no? Pasó de ser su ídolo a ser una peste. Claro, entonces esto tiene que ver mucho con lo que decíamos de Neptuno, como de no ver con claridad, de encerrarse, de no escuchar los consejos. Entonces, porque no es que estamos hablando de alguien de la oposición, sino alguien cercano a él, que es lo que yo le sugeriría. Escucha a Cavallo, escucha, no sé, a cualquier otro, digo Cavallo por decir, pero a alguien cercano que le puede hacer sugerencias. Si no, Neptuno como que te obnubila, te confunde, te crees que vos sos el campeón del mundo y de repente después capaz que se pincha el globo. Claro, se está caminando por una cornisa con una suerte de neblina, estamos entregados y supeditados, por decirlo de alguna manera, supeditados a las fuerzas del cielo, que tanto evoca nuestro presidente, que es también muy amigo de Donald Trump, que acaba de asumir hace poco, asumió su segundo mandato electo en Estados Unidos por amplio margen. ¿Qué es lo que pasa según el día en el que asume Donald Trump? ¿Cómo están configurados los astros allí? Sí, es muy interesante ese tema. Publiqué un artículo ahí en mi web, en Juan Cruz Sirius, en mis redes, donde alertaba del peligro que puede sufrir, de las condiciones astrológicas peligrosas que tiene la carta natal de Estados Unidos a partir de la segunda mitad de 2026. Yo creo que todavía no vamos a ver situaciones disruptivas, sino algunas cuestiones en relación a sus políticas que pueden ser fuertes, pero hechos de impacto que creo que van a ocurrir, y ese es mi pronóstico para Estados Unidos, en la segunda mitad de 2026, 2027 y 2028 inclusive van a ser años cúlmines fundamentales en la historia de Estados Unidos porque se produce el retorno de Urano en la carta natal de aquel país
que cuando ocurrió las 2 veces anteriores en la historia, fueron sucesos claves, ¿no? Históricos. Eso ocurrió por última vez entre 1941 y 1943, que fue en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y la última vez fue entre 1859 y 1861, que fue cuando se produjo la penúltima vez, es decir, la primera vez que tuvo lugar este retorno de Urano en la Carta de Estados Unidos, que fue la Guerra de Secesión, la podríamos decir la Guerra Civil estadounidense. Entonces, hay 2 antecedentes que son de mucho impacto, porque vos fíjate que todos lo sabemos, Estados Unidos es una potencia y todo lo que sucede allí también repercute a nivel mundial. Entonces yo creo que vamos a ver hechos de impacto en Estados Unidos en los próximos años, y que incluso, como vos decís, en el momento en que asumió Donald Trump, el 20 de enero de 2025, sí, la Carta Astral de Asunción ya daba indicios de ciertos peligros, es decir, ahí está operando el planeta Plutón, que tiene que ver con el poder, es decir, va a ser un gobierno muy fuerte, muy poderoso, con gran capacidad de transformación, también Plutón a veces de extremos, de radicalización, pero en una medida más negativa, Plutón tiene que ver con atentados, con revueltas, con rebeliones internas, con riesgos, con peligros muy fuertes. Entonces yo creo que, sumado a lo que decíamos del retorno, sí, de Urano, y esto de Plutón, y que en la carta propia de Donald Trump también hay indicios de Plutón, yo creo que alertaba, ¿no?, la posibilidad de que el presidente pueda sufrir algún tipo de atentado. Eso, ¿corre riesgo la vida del presidente de Estados Unidos? Corre riesgo la vida del presidente Donald Trump para 2027, sobre todo, pero el periodo que, como te decía, desde la segunda mitad de 2026 a 2028 inclusive, es bastante tenso y delicado porque confluyen diferentes factores astrológicos, que no me quiero poner muy técnico aquí, pero que lo desarrollé allí en el artículo, que hay eclipses, hay tránsitos de Plutón, hay otras técnicas que son de importancia, que alertan de una posibilidad latente de cierto peligro para el país o para la propia vida del presidente Donald Trump. Y hay que ver cómo repercute todo eso también en Argentina, hay que ver cómo repercute todo eso también directamente en nuestro país. Y sí, porque la relación, incluso no solo en nuestro país, sino también en el mundo en general. En el mundo. Porque vos fijate que cuando se produjo el último retorno de Urano fue en plena Segunda Guerra Mundial, y el primer retorno de Urano sí fue quizás un hecho más interno, pero que no dejó de tener implicancias, como fue la Guerra Civil estadounidense. Así que la relación entre lo que pase en ese país, por eso creo que es importante, o sea, va a ser un tiempo que puede ser convulsionado a partir de 2026, bastante convulsionado a nivel general, sobre todo en Estados Unidos. Juan, te quiero agradecer por haber venido. Recordanos cuáles son tus redes, tu página, para que sigamos entrando a leer y a profundizar o andar mucho más en este tema. Bueno, gracias Lucas por la invitación y por el espacio. Juan Cruz Sirius, mis redes sociales, ahí en Twitter, Instagram, Facebook, mi canal de YouTube, Juan Cruz Sirius, ahí está todo el material astrológico, esto que conversamos y mucho más. Muchísimas gracias por haber venido nuevamente. Gracias a vos. Nosotros vamos a una pausa y volvemos en instantes nada más con muchísimo más de Somos Eco.